la mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Semana corta de 4 días porque el 31 prácticamente nadie trabajará. Algunos asistirán y hay actividades en los servicios donde las personas tienen que trabajar, pero habrá millones de mexicanos que el 31 prácticamente lo tomarán como feriado. Bien, estamos en este lunes comenzando la última semana del año y dice uno, bueno, ¿por qué esa propensión nuestra a holgar, a darle duro a la holganza, cuando el país lo que requiere es el trabajo, la dedicación? Es un misterio que no sé quién se encargará de resolver. Pero vamos a ver 2 temas. El primero se debe a la lectura de la colaboración ayer en el periódico Reforma del doctor Enrique Krause. Un artículo o una colaboración del doctor increíble en relación a alguien que fue un personaje non en este país, don José Carral. Pepe Carral, para sus amigos, yo no lo conocí, jamás intercambié un saludo siquiera con él, pero sabía de su trayectoria, el trabajo que había hecho, particularmente más que en la parte como banquero. Él fue durante muchos años el ejecutivo número 1 en Bank of America en México, pero la gran labor que desarrolló en el Club de Industriales, ahí queda para quien lo vaya a sustituir. El doctor Enrique Krause hace un relato sucinto de la vida altamente productiva en muchos aspectos de la vida política y económica del país de don José. Pero hay una frase que me llamó la atención y que quiero compartir con usted. Dice el doctor Enrique Krause: Pepe había dedicado su vida a construir. Y luego entran las comillas. No es posible que los empresarios permanezcan callados ante lo que ocurre, me dijo no hace mucho. ¿Y por qué tomo esta frase? En las pláticas que suelo dar cuando alguien tiene la decisión suficiente y me invitan, he insistido yo desde hace bastantes meses en ese silencio cobarde y cómplice de lo que hemos dado en llamar el empresariado mexicano. Es increíble cómo la ambición por seguir acrecentando su fortuna, las más de las veces hecha con la complicidad de altos burócratas, los ha llevado a enmudecer y con ese silencio convertirse en cómplices de la tragedia que hoy golpea a nuestro país. Por eso es importante esa expresión, esa frase de don Pepe Carral. No me explico, como dijo. Dice, no es posible que los empresarios permanezcan callados ante lo que ocurre. Don José, don Pepe, sí es posible. La cobardía, la complicidad y el afán de seguir haciendo negocios en complicidad con el poder político puede más que el amor a México. Y ahí sí, en esto último usted dio lecciones memorables de querer, de amar a este país. En un lugar tan impensado como podría ser el Club de Industriales, usted lo convirtió en un foro diverso, incluyente, tolerante. Eso es quizá uno de los mayores legados en su vida altamente productiva, don José. Y contrasta ese trabajo de usted, esa entrega al país, con la complicidad y cobardía de los que se dicen empresarios y simplemente son, para decirlo sin duda alguna, negociantes. Vayamos ahora a otro aspecto. Ayer por la tarde, revisando yo algunos tweets, me encuentro con uno de alguien que agarró el idioma a caratazos.
refiriéndose a algún problema de las hidroeléctricas, dice el agua almacenada y algo así, dice turbinar. Y dice uno, no puede ser. Yo acepto que algunos cometan ciertos errores, ahorita daré algunos, pero ya lo de turbinar es demasiado. Entonces, pongo yo con estos usuarios del lenguaje, pues ¿para qué quiere enemigos el idioma español? Y luego emprendí una plática con un buen amigo que es especialista de los buenos en materia de energía, y estábamos comentando esto de manera privada, y uno de los elementos que me hacía ver él es que es un tecnicismo turbinar. No lo planteaba él, sino la persona a la que él, ante mi planteamiento, le reclamó, y el otro le contestó así, seguramente con la suficiencia que da la ignorancia, en este caso del idioma español, es que turbinar es un término técnico. Y le digo, no, no es un término técnico, es un barbarismo. Entonces, ¿ante qué estamos? Mire usted, hay varios orígenes en México sobre el por qué se usan estos barbarismos, por qué están cobrando visos de legitimidad en el habla en México. Una de las razones es cuando algunos que obtienen su licenciatura van a estudiar un posgrado a otros países, países normalmente de habla inglesa, pero también de habla francesa, sin conocer su idioma. Personas que tienen un vocabulario muy limitado, son de ese subgrupo humano que con 2 palabras hace una novela de una dimensión mayor que Los Miserables. Cuando dicen, no, güey, porque dicen güey, está cañón, güey. Oye, le pregunto al otro, ¿cómo estuvo la fiesta ayer? Cañón, güey, cañón, güey. A esa subespecie humana pertenecen estos profesionistas que se van a otros países sin conocer su idioma, mucho menos su gramática. Pero hay 2 grupos especiales en esa salida de México. Unos son los economistas y otros son los ingenieros. Los economistas van a otro país, fundamentalmente de habla inglesa, y como no conocen el español, porque nunca han leído buena literatura, y su vocabulario es paupérrimo, no solo pobre, paupérrimo, regresan, en lugar de decir incluir, considerar, tomar en cuenta, ellos contemplan. Es que se contempla esto. ¿Por qué? Porque en inglés incluir, tomar en cuenta, considerar se dice contemplate, es el verbo en inglés. Entonces ellos lo toman literalmente y lo mandan al español y dicen, bueno, vamos a contemplar ese tema. No, contemplar en español es otra cosa, es ver con arrobo, es babear, como los seguidores de López del Bulto lo contemplan, babean, así. Eso es contemplar en español. Pero luego hay otros de la misma calaña en materia de golpear al idioma, que son los que implementan. Porque en inglés el verbo to implement es concretar, poner en práctica. Entonces ellos lo toman y llegan aquí implementando. Y así podría darles muchos ejemplos de anglicismos. Pero hay otros que van a Francia y de repente regresan tomando algún verbo en francés y lo trasladan aquí a México de manera directa. Y uno de esos verbos es turbinar. Porque en francés el verbo turbiner efectivamente quiere decir hacer pasar por una turbina algo. Pero en español no existe ese verbo. Es cuestión simplemente de acudir al diccionario de la Real Academia Española y ahí se verá que no existe. Pero dice, es que es un tecnicismo. No, señor, es un barbarismo disfrazado de galicismo que usted copió. Y así podría yo dar muchos casos. Pero hay otra subespecie que ha surgido en los últimos años, pocos años, de aquellos que yo no sé si les volvió la parte esa española de sus orígenes
Y los españoles, que también le dan unos caratazos al idioma en los últimos años de película, de antología, y si no, lean ustedes la columna en El País de Alex Grigelmo para que se den cuenta cómo también en España golpean al idioma. De repente, ya un automóvil o un proceso no se alenta, no reduce su velocidad, sino que se ralentiza. Chin, dice uno, ¿por qué? Porque el verbo original es ralentir, que es en francés, pero ellos acá lo toman ralentir, se ralentiza. Dice uno, bueno, pues ni modo. Entonces ya en México algunos personas que colaboran en medios impresos ya hablan de un proceso que se ralentizó. Es que la economía, el crecimiento económico se ralentizó, dicen. Y luego por ahí hay otros que también se sienten muy españoles. Y en vez de decir, esta persona retó al otro, o se le puso enfrente, pero ahora se llama plantarle cara. Y dice uno, no succionen, por favor. Siendo el español tan rico, que anden diciendo ustedes, es que le plantó cara. No, señores, hombre. Lo retó, o se le apanteró, si quieren, pues, pero... y el otro ralentizar. ¿Qué quiero decirles con esto? El idioma español está siendo atacado por los que supuestamente deberían defenderlo. Los que escriben en medios impresos, los que utilizan espacios en la televisión, en la radio, y también aquellos que se mueven en actividades específicas, sean las ciencias sociales o también en la parte técnica. Por desgracia ya nos abandonaron 3 personajes que jugaron un papel fundamental en la defensa del idioma hace algunos años. Raúl Prieto, que se le identificaba con su seudónimo Niquito Nipongo, y por otra parte, la gran escritora y poetisa hidalguense Margarita Michelena y el gran Arrigo Cohen Anitúa. Hoy, tal parece que el nombre del juego es acabemos con el español y llenémoslo de barbarismos, provengan estos de países de habla inglesa o de Francia. Qué tragedia que México, siendo parte de esa comunidad que tiene al español o al castellano, como dirían algunos puristas, que es un idioma rico, un idioma con una gramática precisa, y lo anden destrozando a punta de caratazos. Pero ni modo, la ignorancia adquiere múltiples formas. Le agradezco por ahora su comprensión por esta desviación de lo que normalmente comento aquí. Mañana regresaremos a los temas comunes, a esta mañanera de Ángel. Muchas gracias.